Bienvenidos al 10º episodio de Frente al Fogón Podcast. Un podcast en donde semanalmente tocaremos temas tales como crimen real, ufología, leyendas y mitos urbanos, el más allá y todo lo relacionado. Bienvenidos otra vez, ya llegamos a los 10 episodios. Sí, muchas gracias. Queremos agradecerles, por escucharnos a través de estos primeros episodios que tenemos. Nos sentimos muy contentos con lo que venimos haciendo y mientras vemos que algunos siguen y comentan nuestros videos, nos ayuda también cada vez nos motiva a seguir a seguir trayéndoles historias. En el caso de hoy vamos a hablar de una mujer que fue asesinada y que su caso nunca pudo ser resuelto. En 1947, el descubrimiento del cuerpo destazado de una joven mujer dio pie a uno de los asesinatos sin resolver más famosos del mundo. Fue claramente torturada y tirada como basura en el lugar. Sus restos causaron un shock inmediato y su cuento sobrevive hasta el día de hoy. Hoy tenemos para ustedes la historia de Black Dahlia. Elizabeth Short nació el 29 de julio de 1924 en Hyde Park, Boston, Massachusetts. Ella fue educada en Medford por su madre, Phoebe May Sawyer, después de que su padre Cleo Short los abandonara a ella y a sus 4 hermanas. En octubre de 1930 él simula un suicidio al dejar su coche en un puente. Nació con dificultades en sus pulmones y asma, aunque nunca tuvo grandes problemas en la infancia. Al poco tiempo del nacimiento de Elizabeth, su familia se mudó a la ciudad de Medford, también Massachusetts, donde Cleo trabajaba como constructor de campos de mini golf, mientras Phoebe se dedicaba a tareas del hogar. A Cleo le iba bastante bien, su trabajo era algo peculiar, pero dentro de todo le iba bien porque en el golf siempre hay dinero por medio y bueno, hay como una clase alta que lo practica a veces, siempre. Claro, pero luego... A veces siempre no. Sí. Luego en 1929 la Gran Depresión llegó para romper con todo. La familia perdió sus ingresos casi por completo y el auto de Cleo fue descubierto abandonado en el puente de Charlestown, por lo que las autoridades creyeron que se había suicidado. Algo muy común en la época de la depresión. La Gran Depresión se originó en Estados Unidos a partir de la caída de la Bolsa de Valores de New York. Una caída enorme en Wall Street. Sí. Bueno, en el año 29, a fin del 29, en octubre, me parece, y hay algunos datos como que fue lo llamaban como el Jueves Negro, una cosa así, que fue claro, el día en que pasó. Durante los 30 y la década del 30, algunos años siguientes, digamos, y se extendió por casi todos los países del mundo. Después fue medio global. Sí, fue global. Y después los países comenzaron a recuperarse progresivamente a mediados de la década del 30, ya pasado de poner 1935. Y sus efectos negativos en muchas zonas duraron hasta el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, que se da entre el 39 y el 45. O sea, fue una década así, pero muy sí, toda esa generación debe haber estado muy jodida, ¿no? Sí. Con crisis tras crisis, luego después guerra. No, mal, perdieron mucho poder adquisitivo, o sea, la economía se fue a la luna y bueno. O el piso, más que nada. Sí. Bueno, por lo tanto, su madre se vio obligada a mudarse con sus hijos a un pequeño departamento y buscar cualquier empleo, el que sea. Aunque no está comprobado, dicen que pedía ayuda del Estado por su precaria situación. Las cosas para esta familia parecían funcionar relativamente bien. Un día cualquiera, y de la nada, Cleo, el padre, se contactó con Phoebe, diciéndole que no estaba muerto y que simplemente había escapado hacia California para hacer una vida nueva, pero quería regresar con su familia. Obviamente, Phoebe lo rechazó, ya que la familia podía sobrevivir sin él y le aseguró que estarían bien y así quiso seguir. Durante este tiempo, Elizabeth creció rodeada de amigos y admiradores. Se dice que caminaba muy elegantemente y tenía un gran porte, además de ofrecer su amistad a quien lo buscara genuinamente. Los chicos la deseaban y las chicas querían ser su amiga. Aunque se la describía como una mujer un poco ingenua e inocente, desde pequeña tuvo el sueño de ser una estrella del cine y se lo contaba a todo el mundo. Para este momento, ella tendría más o menos 14 o 15 años. Pasaban horas con sus amigos en el cine, viendo la misma película una y otra vez.
Luego los actuaban en la cochera de alguno de ellos. No todo era un sueño en la vida de Elizabeth. Para 1939, cuando ella tenía 15 años, sus problemas de salud empeoraron por los intensos inviernos del norte de Estados Unidos, así que tuvo que ser operada de los pulmones. Desde ese entonces, con el dinero que ganaba atendiendo mesas en restaurantes, Elizabeth viajaba a Miami, Florida, a pasar los meses de frío con familiares y amigos. Durante este tiempo, Cleo seguía en California, ya que Phoebe no quiso saber nada de él. Por alguna razón, el padre y Elizabeth estuvieron en comunicación. Ya para 1943, a sus 19 años, Elizabeth se mudó a Vallejo, California, con su padre. Esta fue la primera vez que ambos se vieron desde que Elizabeth solo tenía 6 años. Su incompatibilidad fue inmediata y muy notoria. No se entendieron por ahí de un primer momento. Lo había abandonado, o sea, Sí. la abandonó y obviamente ya estaba mal. Cleo parece que se estaba buscando a alguien solamente para que le mantuviera limpio el hogar, pero Elizabeth jamás estuvo de acuerdo con jugar ese papel. Era una mujer independiente y segura de sí misma. Cleo esperaba una sirvienta, una especie de madre postiza, y pensó inmediatamente en Elizabeth. Y por ese entonces ella ya estaba planeando un montón de cosas, tenía metas, cosas Tenía que cosas perseguir, para hacer. claro, y no quería dejar que eso atrase sus planes de vida. Ya se ganaba su dinero, viajaba sola, y esto simplemente no iba a funcionar. No de sirvienta, no. Claro, Quería viajar y pasarlo bien. exactamente. Cleo, por otro lado, veía las actitudes de su hija como las de una persona perezosa y promiscua. Especialmente porque, según él, Elizabeth salía con demasiados hombres. Más tarde ese año, Cleo finalmente se hartó de ella y le dio $100 para regresar a Medford con su familia, pero Elizabeth tenía otros planes. Ella no quería volver a un pueblito Claro, y perderse las pueblito oportunidades que California le podía ofrecer. Claro, tremendo, California enorme encima. Claro. Para mantenerse, recurrió a lo que se conoce por citas por comida, que sería salir con alguien Sí, para comer. para no. simplemente por comer algo, ¿viste? Sí. Un tiempo después consiguió trabajo como cajera de una cafetería en el campamento Cook, la actual base Vandenberg de la Fuerza Aérea de Estados De Unidos, Estados Unidos. donde amaba la atención que recibía de los militares. Pero, aunque en el inicio se ganó la atención de todos, se comenzó a correr el rumor de que Elizabeth no era una chica fácil, por lo que los militares dejaron de darle tanto interés. Ella, al poco tiempo, se ganó esta fama, como de que solo quería salir con ellos para comer, lo que hablamos de las citas por de comida, por comida. o para pasar el rato, o para seguir llamando la atención, mantener de algún modo la fama que traía de su pueblo, y ellos se dieron cuenta inmediatamente. Lo vieron como algo malo, como algo para evitar. Sí, siempre ella que a lo mejor muy manipuladora y todo eso, ¿viste? Claro, ella solo quería pasar el tiempo, pero no toda la gente le parecía bien. Entonces, viste, hay personas que realmente querían salir con ella y ella no se los permitía, por lo que mucha gente empezó a distanciarse de ella, a alejarse. Sí, sí. Y es por este tiempo que Elizabeth decidió comenzar una relación con un sargento que al parecer la golpeaba. Estuvo unos meses con él hasta que ella decidió mudarse con una de sus amigas a Santa Bárbara, California. Y luego, el 23 de septiembre de 1943, mientras comían y tomaban en un restaurante, el dueño llamó a la policía para lidiar con ellas. Al parecer, estaban alcoholizadas y causaban molestias. Así que Elizabeth fue arrestada por estar alcoholizada, teniendo ella 19 años, por lo que era menor de edad. Porque en Estados Unidos hasta los 21 Hasta todavía los 21 son menores. años. O sea, por el Después tema del de los alcohol, 21. viste, específicamente. Claro. De aquí es donde sale su foto más conocida, cuando le llevan a la estación y le toman la foto para el registro. Que vamos a estar poniendo esa foto después de que salga el episodio. También se toman sus huellas dactilares. Las autoridades la procesaron y la devolvieron a Medford con su mamá. Al poco tiempo de haber regresado, ya estaba otra vez en California. Unos meses más adelante, en 1944, teniendo ella ya 20 años, llegó por fin a Los Ángeles. Fue por esos tiempos que conoció a Matthew Gordon Jr., quien trabajaba en la Fuerza Aérea, y lo destinaron a la frontera entre China e India. Después de un grave incidente aéreo, mientras se recuperaba, Matthew le escribió proponiéndole matrimonio. Elizabeth se lo contó a sus amigos más íntimos, pero lamentablemente el casamiento no llegó a concretarse. Claro, estuvo internado, tuvo un accidente, estuvo internado y... Claro. En el agosto de 1945, Matthew murió como consecuencia de eso mismo, del accidente. Y Elizabeth no volvería a ser la misma, luego de caer en una profunda depresión.
A partir de entonces se hizo llamar viuda, aunque no se hubiesen casado realmente, y el negro se volvió su único color para vestir. Su vida, sin embargo, tenía que seguir. Elizabeth volvió ese invierno a Florida, donde comenzó a salir con otros militares. Según sus amigos, cualquier dinero que ella ganase en sus trabajos lo usaba en comprar ropa elegante. Podía, por ejemplo, no comer para tener puesto lo último a la moda. Claro, se aguantaba, siempre fue como ahorrativa, digamos. Sí, ahorradora. sí, es capaz de sacrificar, por ejemplo, comer un día para comprarse un sombrero, claro, sí, o sí. algo que le pareciera que estaba bueno. Uh-huh. Su estética estaba basada en trajes ajustados, tacos altos y guantes largos negros, combinados con blusas blancas y labial rojo. A principios de 1946, Elizabeth viajó al sur de California para retomar una antigua relación con el teniente Gordon Fickling. Aunque no hubo indicios de que tomara clases de actuación, ese era su sueño. Claro, quería actuar. Parece que la vida de esposa militar la traía contenta, vida que le iba dando la atención que ella quería, la atención que siempre quiso. Claro, la relación no funcionó y Gordon se cansó de los delirios amorosos de su novia, creyendo que no era el único hombre en su vida. Claro, deliraba tanto que pensaba que tenía más. Que le estaba engañando o algo. Quedaron en buenos términos y se volvió a Carolina del Norte, donde se convirtió en piloto privado. Ajá. Algo extraño es que aún separados siguieron teniendo comunicación por correo y Gordon le mandaba dinero ocasionalmente. O sea que un poco de afecto le tenía. Claro, se mantuvo como una pequeña amistad, digamos, claro, de cartas por lo menos. En fin, Elizabeth entonces se quedó sola y por alguna razón no tenía ingresos fijos de dinero. Por eso alquilaba lugares por mes y cuando se cumplía el plazo para pagar se escapaba para no pagar, o decidía quedarse en lo de algún amigo o amiga para luego lograr cansarlos y que la echaran. Este comportamiento continuó hasta el 12 de diciembre de 1946, cuando Elizabeth ya tenía 22 años y se fue en bus hacia San Diego, California. Algunos de sus amigos dijeron que Elizabeth estaba preocupada por algo, principalmente Mark Hansen, dueño de un bar y que le dio techo en varias ocasiones durante ese año junto a unas empleadas del lugar. Según Mark, una vez encontró a Elizabeth llorando en la cochera de él y decía que tenía que escapar de Los Ángeles, que algo la estaba atemorizando. Coincidentalmente o no, el bar de Mark, llamado The Florentine Gardens, era conocido en ese tiempo por tener las meseras más hermosas de la ciudad y era tan popular entre estrellas de Hollywood como entre miembros de la mafia. Elizabeth le decía a la madre que trabajaba en un hospital para no preocuparla. Tenía como una cierta fama de inventar cosas, de mentir. Claro, no sabía cuándo creerle, digamos. No quería, preocupar a la madre, pero siempre fue de esa, como de que claro que inventaba historias y cosas, claro. La ayuda de Mark, tanto para Elizabeth como para las demás mujeres que trabajaban para él, les cobraba $1 por noche a cambio de una cama en cual dormir y parte de un armario para poner algunas pertenencias que pudieran tener. Un locker. Claro, como si fuera un hostel o algo parecido. Claro. Si por alguna razón no podían pagar ese $, Mark pedía favores sexuales a cambio de no cobrarles la cuota. No se sabe con seguridad si Elizabeth accedió a esto, sobre todo porque no era un huésped así regular del lugar. Claro, no iba siempre. Cuando no tenía el dinero simplemente no se quedaba y ya. Claro. Elizabeth se fue a San Diego, donde entró en una función en el Teatro Azteca, pero no para ver la obra, sino para quedarse dormida en uno de los asientos. Esa noche, una mujer, Dorothy French, quien trabajaba en el teatro, encontró a Elizabeth, quien le dijo que se había ido de Hollywood por no poder encontrar trabajo como actriz. Más mentiras de su parte. Dorothy, naturalmente, se sintió mal por ella y le ofreció quedarse en lo de su madre por unas noches. Elizabeth estuvo ahí más de un mes. Y para peor, sí, todo este tiempo Elizabeth continuó su vida de fiestas, alcohol y múltiples citas. Según Dorothy, ayudaba poco y nada en la casa. Claro. Elizabeth ahora conoce a Robert Red Manley, un hombre casado oriundo de Los Ángeles, donde tenía una esposa embarazada. Durante su tiempo en San Diego, los dos se vieron en diferentes ocasiones hasta que Elizabeth le pidió ayuda para regresar a Los Ángeles. Robert aceptó y entonces se hicieron planes para viajar en su auto. Una semana luego de esto, el 8 de enero de 1947. Ese día Robert pasó por Elizabeth
en casa de Dorothy y viajaron a Los Ángeles. Al llegar, alquilaron una habitación en el hotel, de un hotel, y salieron de fiesta toda la noche. Aunque según Robert, él durmió en la cama y ella en una silla, entonces podemos ver que no pasó nada entre ellos. ¿Cómo no le dejó en la cama y dormía en el Claro. Hubiera sido un poco más caballero. Ella estaba acostumbrada a dormir en sillas o lugares incómodos. Claro, porque no tenía casa. No tenía hogar. La mañana siguiente, Robert tenía una importante junta de negocios. Él era vendedor, así que salió de la habitación y regresó por Elizabeth cerca del mediodía. Es entonces que ella le dijo que planeaba regresar a Massachusetts, pero antes quería reunirse con una de sus hermanas, que según ella acababa de llegar de Boston y se iban a ver en el Hotel Biltmore en Hollywood. Robert la llevó al lugar, pero no pudo quedarse con ella porque tenía otra junta a las 6:30, así que la dejó esperando sola. Cuando ya se iba del lugar, vio a Elizabeth hacer llamadas por teléfono dentro de la recepción del hotel, pero no era a su hermana. Esta sería otra de las mentiras de Elizabeth, que jamás existió el plan de verse con su hermana. De hecho, no se volvió a saber de ella. Claro. Desapareció. Sí, no hubo más información, digamos. Pasaron 6 días hasta que el 15 de enero del año 1947, cerca de las 10 de la mañana, una mujer llamada Betty y su hija Ann, de 3 años, caminaban por la avenida South Norton hacia una zapatería cuando vieron lo que parecía un maniquí en pedazos. Las dos se acercaron al lugar, curiosas por el hallazgo, pero al estar más cerca pudieron reconocer el cuerpo de una mujer. Todo partido en medio, un desastre. Betty corrió a una casa cercana desde donde pudo llamar a la policía. Llegaron 2 oficiales al lugar quienes pidieron refuerzos inmediatamente. No era un maniquí. No era una persona. La policía de Los Ángeles llegó a la escena de una mujer obviamente puesta con cuidado en el lugar. Su torso estaba de espaldas sobre el césped, con los brazos hacia arriba en ángulo de 45 grados. Sus piernas, a casi 1 metro de distancia, estaban abiertas totalmente. Además, ella entera había sido mutilada. Tenía cortes por todo el cuerpo, golpes, su boca había sido cortada con la sonrisa de Glasgow de oreja a oreja. Tenía cortes en sus senos, tanto que su seno derecho había sido casi removido por completo. Sí, muy terrible. La policía creía que había sido atada y torturada por días, ya que sus muñecas, tobillos y cuello tenían marcas de soga. Algo que es sorprendente es que no se encontró sangre en el lugar. Las autoridades concluyeron inmediatamente que la mujer había sido torturada y asesinada en algún otro lugar. Luego él o alguno de los asesinos limpiaron el cuerpo de todo rastro de sangre, lavaron su pelo y lo pusieron en el lugar. Esta noticia obviamente recorrió la ciudad de inmediato, y para cuando los detectives asignados al caso llegaron, ya estaba en el lugar una multitud de periodistas, fotógrafos y curiosos transeúntes que caminaban sobre la escena destruyéndola. Cuando los detectives finalmente pudieron despejar el lugar, pudieron reconocer una marca de suela de zapato, marcas de llanta que llegaban hasta la esquina de la calle y bolsas vacías de cemento con rastros de sangre. Mientras seguían investigando el área, el cuerpo fue llevado a la morgue del condado de Los Ángeles, en donde la policía intentaba dar con la identidad de la mujer lo más rápido posible. Se tomaron muestras de sus huellas dactilares para identificarlas manualmente en Washington, pero en ese momento la ciudad se veía invadida por una tormenta invernal, así que las muestras tardarían semanas en llegar. Demasiado tiempo con el que los investigadores no contaban, así que le pidieron ayuda al dueño del periódico The Herald Express, quien recientemente había comprado una máquina de foto con sonido, como un antecesor del fax. Claro. Se enviaban sonidos por una línea, los recibía otra máquina que sabía leer esos sonidos y se imprimía una imagen, tipo como un fax. Como un fax. Luego de 2 intentos lograron reconocer las huellas que correspondían a una persona llamada Elizabeth Short. Tenían sus huellas de cuando la habían arrestado, como contamos más temprano, en el campamento Cook de Santa Bárbara. La policía tenía finalmente información del cuerpo gracias al dueño del periódico, aunque esta ayuda no fue gratis. Y gracias a esto un reportero usó su nombre para encontrar a Phoebe, su mamá. Su madre, claro. Él le llamó por teléfono con la intención de tener información con la que hacer una nota con la historia de Elizabeth. Obviamente el reportero sí, necesitaba información, pero sabía que no obtendría nada si le dijera a su madre lo que en realidad había pasado. El reportero decidió decirle a la madre
que Elizabeth había ganado un concurso de belleza y que quería saber de su vida para publicar una nota sobre ella. Como lo mintió. Este reportero, bastante cara dura, Sí, la verdad que llama sí. a la madre y le dice a la hija que acaba de ganar un concurso y bueno, necesita datos para publicar la nota. Una nota. Phoebe estaba súper feliz, más feliz que nunca. Claro. Habló con el reportero por varios minutos contando historias interminables de la infancia de Elizabeth, de la familia. De su crianza, digamos. Sí, y se la notaba muy orgullosa de su hija. Cuando recaudó suficiente información, comenzó a despedirse de Phoebe y antes de irse le confesó que su hija en realidad había sido brutalmente asesinada. Por lo menos le dijo que... al Sí, final, por lo menos le dijo, tu hija fue cruel, brutalmente pero no tanto. asesinada y no, a lo mejor no dio detalles, qué sé yo. Claro. Inicialmente se dice que Phoebe no le creyó nada al periodista, probablemente no quería creerle porque bueno, era su hija, Sí, pero obviamente. este periodista tuvo un poco de compasión cuando llamó al FBI para contarles lo que había sucedido. El FBI llamó a la estación policial donde vivía Phoebe Claro, y mandaron a 2 agentes para informarle a ella que su hija había sido de hecho asesinada. Claro, Se lo el confirmaron. aviso formal que hace, ¿viste?, el FBI. Claro. Bueno, le encontraron un apodo perfecto basado en su vestimenta y tono de pelo oscuros. Siempre vestido de negro, sí. Sí, siempre con ese estilo así, Con todo esa negro estética. y con la boca roja. Ujú. De la época llamada The Blue Dahlia, donde la protagonista es asesinada. Claro, de esa de la película llamada The Blue Dahlia. De la Sale película inspirada de de Blue ahí. Dahlia. Desde ese momento, Elizabeth Short fue llamada The Black Dahlia. Le dieron ese apodo. Después de encontrar el cuerpo de Elizabeth Short el 15 de enero del año 1947, las autoridades cuestionaron a más de 500 sospechosos del asesinato. Elizabeth, además de tener una multitud de amigos y conocidos a quienes contactaba por todo tipo de cosas, era también una persona muy difícil de localizar. Aunque ahora vamos a ver sobre los principales sospechosos, el caso de Black Dahlia sigue siendo hasta el día de hoy el crimen sin resolver más famoso de la historia. Luego de la autopsia, se determinó que Elizabeth había muerto por una hemorragia y por shock causado por contusiones cerebrales y laceraciones en la cara. La fecha de muerte aproximada sería entre el 14 y el 15 de enero, lo que indica que su atacante debió haberla tenido retenida por al menos 6 días. El último día, según las autoridades, el cuerpo de Elizabeth fue cortado en 2 y drenado de su sangre. Luego se metió cada mitad en una bolsa en la parte de atrás de una camioneta y en el lugar el asesino tomó solo entre 30 y 60 segundos para acomodarla. La depositó nada más ahí. Sí, lo llevó en una bolsa y la dejó ahí. Las autoridades pensaban que el asesino sería una persona orgullosa de lo que había hecho por la forma en la que acomoda a Elizabeth, Sí. muy llamativamente y específicamente. Se pensó que el responsable tendría algún tipo de pelea personal con ella, porque tenía un tatuaje de una rosa en un muslo, el cual había sido removido e insertado en sus partes íntimas. Semejante el tipo de crueldad que sufrió ese chico. Sí. Toda esta información era muy difícil de usar, ya que Elizabeth fue descrita como una persona elusiva, misteriosa y mentirosa que no tenía un hogar o trabajo definitivos, dependía de amigos y o extraños para pasar el día a día y hallar un lugar donde dormir. Se cree que en la semana anterior a su asesinato habría tenido contacto con más de 100 personas diferentes. Una persona muy popular definitivamente. Un dato interesante es que la policía dio con el paradero de Cleo, su papá, quien estaba solo a unos kilómetros de donde estaba el cuerpo de su hija. Se negó a ir a reconocer el cuerpo de su hija. Claro. Y no fue hasta que Phoebe, su madre, llegó a Los Ángeles que se pudo identificar positivamente el cadáver de Elizabeth. Más de 500 personas confesaron haber matado a Elizabeth Short. Esto parece una broma, pero no lo es. No lo es. Vamos a ir repasando una pequeña lista de sospechosos no muy conectados para ir con los principales luego. El primero de ellos fue el Dr. Patrick O'Reilly, que era amigo de Mark Hansen, de quien hablamos al principio. A Patrick se lo consideró porque era parte de un grupo de degenerados que asistían a fiestas sexuales en Malibu. Y tenía un largo historial de antecedentes penales, incluyendo llevar a su secretaria a un motel y golpearla sádicamente hasta casi matarla, sin aparente razón más que satisfacer sus deseos sexuales sin penetración. Así está hecho, Claro. lo citamos.
Además, al doctor se le había hecho una operación para remover el músculo pectoral derecho, por eso se pensó que le habría cortado el seno a Elizabeth. Se pensó que le habría cortado en dos para trasladar sus partes por separado, para que sea más liviano, no sé. Sí. Jamás se encontró relación alguna entre el doctor y el asesinato. Su relación con Mark era muy débil como para que sea culpable. No eran tan amigos, no hablaban mucho. No tenía muchos motivos para... El siguiente sospechoso fue Leslie Gillon, quien era un recepcionista y aspirante a escritor, anteriormente asistente en una morgue. Él de pronto comenzó a escribirle al psiquiatra del Departamento de Policía de Los Ángeles, el Dr. Paul de River, en octubre de 1948, 2 años después. Según él, había leído la historia en una revista en donde se citó al doctor y fue entonces que comenzó a teorizar sobre el caso. Leslie mantuvo correspondencia con el doctor con varias cartas durante las que confesó su interés por el sadismo y la violencia sexual, temas de los que pensaba escribir en algún momento. Según Leslie, uno de sus amigos, llamado Jeff Connors, podría ser sospechoso. Pero con el tiempo, el doctor comenzó a pensar que este amigo, entre comillas, no existía y que Leslie podría ser el sospechoso. Tiene un poco de sentido, la verdad. Sí. Pero, bueno, el doctor tuvo una idea. En diciembre de ese año, Leslie y el doctor se pusieron de acuerdo para verse en Las Vegas, ya que Leslie vivía en Florida. El doctor fue acompañado por varios oficiales encubiertos, pero luego de hablar con él por unos días, viajaron a San Francisco, California, donde supuestamente vivía este amigo, pero no lo pudieron encontrar. Todo esto muy raro, es la verdad, y bueno, está obviamente sin resolver, pero está todo muy confuso, o sea, nadie está Preciso, culpable no directamente, ¿viste? Claro, Nunca no hay se llega pistas. a algo directo. No hay pistas muy relevantes, digamos. Claro. Durante el camino, Leslie habló de unos detalles poco conocidos del caso, y esto hizo dudar a los oficiales aún más de él. Así que se lo llevaron preso y lo pusieron en un hotel en Los Ángeles. Leslie entonces arrojó una nota desde la habitación donde lo tenían encerrado, y esta nota fue descubierta por un transeúnte que contactó a las autoridades y todo se volvió en caos. Eventualmente se encontró a este tal Jeff Connors, quien en realidad se llamaba Artie Lane. Ni Ari ni Leslie pudieron ser conectados a Elizabeth. De hecho, Leslie demandó al departamento de policía por privarlo de sus derechos y encerrarlo en una habitación. Y recibió $100,000 por una demanda que les hizo. Claro, vieron la oportunidad. En ese momento había mucho así control de los medios y control Mucho blindaje así de información. Sí, mal. Bueno, ahora vamos a conocer a los demás sospechosos, los que son menos leves, los que son, digamos, los más principales de este irresuelto caso. El primer sospechoso fue obviamente Robert Manley, la última persona que vio a Elizabeth Short con vida. Él la había dejado supuestamente en el hotel donde ella se iba a encontrar con su hermana, cosa que era mentira. Se lo cuestionaron con un polígrafo, detector de mentiras, bajo el que admitió que había llevado a Elizabeth a Los Ángeles y habían estado juntos en un hotel. Según él, había cometido el error de haber besado a Elizabeth esa noche. Pero también dijo que lo usó como para poner el amor por su esposa a prueba, pero no pasó nada más. También dijo que llevó a Elizabeth a la estación de autobuses a guardar unas valijas para luego verse con su hermana en el Hotel Biltmore. Pero las autoridades ya sabían que esto no era verdad. Así que en realidad nadie Desde sabía. antes por ahí sabían. Claro, nadie podía saber cuáles eran los planes verdaderos de Elizabeth. Era posible que pensaron tomar un bus esa noche o tal vez solo quería un lugar donde guardar sus cosas. Uno no puede evitar sentir un poco de empatía por Elizabeth. Luego de cuestionamientos y del uso del suelo de la verdad, Red fue liberado. Es acá donde se pone macabra la cosa. El 23 de enero de ese año, el diario Los Angeles Examiner recibió una llamada de alguien que decía haber matado a Elizabeth. Felicitándolos por la investigación, pero molesto porque lo habían caracterizado como alguien malo, como si fuera el supuesto asesino. Qué locura. Tenemos un trasfondo de 500 personas que se hicieron pasar por el asesinato de Elizabeth Short solo para llamar la atención a un lugar donde dormir. Sí. Un día después, esta persona les mandó un paquete con un mensaje hecho de piezas de letras recortadas de revistas y diarios, como se hacía antes, los clásicos anónimos, digamos. Cartas. Parece más un cliché de películas, que alguno tomó esta idea y
este es un caso real del cual se dio, digamos, realmente fue realidad. Claro, lo de la nota. No es una película. Sí, realmente pasó. Además de esta dicha nota, se incluyeron pertenencias de Elizabeth. Ajá. Entonces eso por ahí le puede llegar a dar un poco más de decir real, claro, que realmente era él. Ajá. Su partida de nacimiento, tarjeta de seguro social, tarjeta de presentación, el obituario de Matt Gordon, su difunto esposo, y una libreta de direcciones con el nombre Mark Hansen bordado. Todos estos artículos habían sido lavados con nafta para eliminar huellas o rastros, así que era claro que se trataba del asesino. Aunque la policía dijo haber tenido muestras de huellas dactilares, ninguna se puede encontrar en el sistema. Además, se encontraron su bolsa de mano y un zapato en un montón de basura a unos kilómetros del cuerpo, que también fueron lavados con gasolina. No se sabe cómo encontraron esto porque fue todo el mismo día, fue como muy loco. Algo muy rápido. Sí, muy rápido. No encontramos información de cuánto tiempo tenía esto ahí, no hay una evidencia real del contenido de la carta como para asumir que es culpable, ¿viste? Nunca se puede relacionar directamente con la culpabilidad del asesino. Más cartas siguieron llegando a los periódicos, pero estas cartas no se hicieron públicas en el momento. Una de las cartas encontradas decía: "Me entregaré por el caso de Dahlia si me dan 10 años. No intenten encontrarme". Ahora Mark Hansen era el sospechoso. Era dueño del bar, esa persona que le daba a Elizabeth la opción de quedarse y a muchas de sus trabajadoras también, por el precio de $1 la noche. Ahora es otro sospechoso por esa libreta de direcciones con su nombre bordado. Era también una de las últimas personas en hablar con Elizabeth. La última llamada entre ellos había sido el 8 de enero, un día antes de su desaparición. Según uno de los peritos, la historia de Mark sobre esa última conversación cambiaba cada vez que él la relataba. Claro es. Según él, la historia, era posible que Elizabeth le hubiese robado la libreta o él regaládosela a ella, aunque no se acordaba de nada. De nuevo es uno de los sospechosos obvios, digamos, pero no hay más relación, es solamente una libreta que usaba ocasionalmente, nada más. Ahora vamos con los que se tiene más duda de que son sospechosos. No son los que saltaron a primera vista. Sobre todo el que viene ahora, que es uno que llama mucho la atención porque pasaron muchos años y fue por pura coincidencia que se considera uno de los sospechosos del caso de Elizabeth. George Hodel, uno de los principales sospechosos, era un especialista en enfermedades de transmisión sexual en Los Ángeles. Él había sido acusado pero exonerado de abusar sexualmente de su hija luego de que ella y 3 testigos más lo acusaran. Luego del juicio, las autoridades sospecharon aún más de él. Aunque fuese encontrado no culpable, igual estaba en la lista de potencial sospechosos. Sí, pero returbio también. Sí, el tipo ya era una mierda de nacimiento. Ya que la niña le dijo a las autoridades la noche en que Elizabeth desapareció, su papá había estado de fiesta toda la noche y en algún momento dijo: nunca podrán probar que la mate. Así que la policía de Los Ángeles vigiló su casa entre febrero y marzo del año 1950. Cuando lo escucharon entre sus conversaciones decir: suponiendo que yo hubiese matado a la Black Dahlia, ya no lo pueden comprobar. Ya no podrían hablar con mi secretaria porque está muerta. Pensaron que había algo sospechoso. En fin, tal vez ahora lo han averiguado. ¿Matarla? Tal vez yo maté a mi secretaria. Estas fueron palabras del tipo. Sí. Obviamente la secretaria de la que hablaba era Ruth Spalding, una mujer que la policía sospechaba que él había matado en el año 1945. El día que Ruth murió de sobredosis, Hodel era el único con ella en la escena. Y misteriosamente el doctor había quemado algunos de sus documentos antes de pedir ayuda. El caso del tipo ya venía... Sí. El caso quedó también sin resolver por falta de evidencia, pero luego se encontraron algunos documentos que indicaban que Ruth tenía planeado acusar públicamente a Hodel de mal diagnosticar a sus pacientes y cobrarles por estudios y pruebas innecesarias. Y se creía que Elizabeth llegó a ser paciente de Hodel. Pero esto nunca se procesó. Unas semanas antes de ser arrestado, Hodel huyó del país a las Filipinas y no volvió por 40 años. George Hodel murió el 16 de mayo del año 1999, aún siendo uno de los principales sospechosos. De hecho, su hijo, y ahora ex detective, publicó el libro El Vengador de Black Dahlia, un asesino genio, en donde declara que su papá fue el asesino. Este título viene de las cartas. Algunas de ellas tenían como firma El Vengador de Black Dahlia. Así le puso de firma.
Parece que Steve Hodel solo buscaba vender libros, porque ha vendido muchos de ellos, y específicamente este, acusando a su papá. Busco el negocio, digamos. Busco el dinero, sí, obviamente. Hay 2 fotos que encontró en los archivos de su papá que dice que son a Elizabeth, aunque no tengan nada de parecido. Es más, una de estas fotos ya se identificó como que es de otra persona. Bien. Nunca nadie ha podido conectar al verdadero autor de esto, pero nos deja pensando, esto que dijo cuando lo estaban microfoneando, lo de que no le importaba matar a su secretaria, porque ya sabemos que la mató aunque lo encontraron inocente. También lo encontraron inocente de abusar a su hija, teniendo 3 testigos contra él. Sí, sí. Me parece que hubo mucha turbiedad de por medio para poder liberar a este tipo. Sí, sí, Lo hacen parecer una persona, viste, inteligente, para poder salirse con la suya, como lo tapan mucho, viste. Sí, sí, está muy tapado además por la sociedad que ya funcionaba más o menos así. Pensaban mucho de esa forma, no les importaba, viste, mucho. Vale, en realidad no la sociedad en completo, pero... No, sí, la gente que la maneja. Exactamente. No hay un contexto tan grande de estos tiempos y sus situaciones, pero nos pone a pensar que probablemente haya sido él quien fue. Pero como jamás fue probado, nunca podrán comprobarlo, como se dijo. Esto es hasta ahora que les contamos sobre Ed Burns, persona que no está en Wikipedia como todos esperarían para obtener algún tipo de fuente. Claro. De las valijas que la policía pudo recuperar de la estación de buses, se encontraron varias fotos de Elizabeth en compañía de muchas personas. Todas ellas identificadas, excepto por una persona, a quien nombraron el hombre no identificado. Algo muy inteligente, ¿no? Como el NN. Sí, sí. Burns jamás fue considerado sospechoso en el caso, ni fue nombrado por el FBI, pero hay una página llamada The Black Dahlia Solution que culpa a este hombre, Ed Burns. Una de las fotos recuperadas tiene a Elizabeth en compañía de un hombre que ninguno de sus amigos conocía. El autor de esta página dice que Elizabeth y Burns se conocieron mientras ella vivía en Los Ángeles. Él obviamente se enamoró de la joven mujer y mientras se encontraba en él a la persona que más la escuchaba y le llenaba de regalos, aunque no era para nada atractivo, viste, por ahí a Elizabeth no se lo presentaba a sus amigos por esa razón, claro. No fue identificado por el momento. Según fuentes, Elizabeth estaba obsesionada con el asesinato de Susan Degnan, una niña de 6 años que había sido desmembrada y parte de su cuerpo fue encontrada con semanas de diferencia. Y era Ed quien tenía que escuchar una y otra vez los detalles de esta historia macabra por parte de Elizabeth. Según el autor, en noviembre de 1946, Elizabeth y Burns se vieron 2 veces en Hollywood. Luego pasaron la noche en Los Ángeles y el día siguiente él la llevaba de nuevo a Hollywood, donde le daba plata para alquilar y comer. En algún momento, después de escucharla hablar tanto de ese asesinato, Ed pensó que Elizabeth idolatraba al asesino más que a él, así que la mató al enloquecer de celos. Básicamente el autor está diciendo que Elizabeth estaba tan intrigada por el asesinato que le volvió a hablar de él unas veces, enloqueció y la mató de celos. La mató mutilándola de la misma forma en la que había mutilado a Susan, para hacerla pasar por su fantasía. Hay una teoría que dice que fue, si que tanto te gustan los asesinos en serie, ahora vas a sufrir ese mismo destino que tanto le... Sí, porque hay fanatismo en asesinatos. Sí, hay gente muy fanática. Y no sé, se fanatizan con el asesino. Claro. Recordemos que esta es la teoría de un solo autor. Luego, el mismo autor sustenta una teoría de que Burns se suicidó el 15 de marzo de 1947. Exactamente 2 meses después del asesinato de Elizabeth. Su carta suicida, que mostraremos en la página, confesaba haber matado a Elizabeth, pero haber sido muy cobarde para entregarse, es decir, admitirlo. Para admitir que lo hizo. Porque era demasiada la espera para que lo arrestaran. Además, la carta de Ed Burns decía que si solo se leen las letras de en medio de las palabras de la carta, se podía leer Ed Burns. Se podía leer Ed Burns, digamos. Sí, claro. La carta decía Ed Burns si solo se leían las letras entre medio de las palabras de la carta, digamos. Claro, estaba como medio el mensaje ahí. En código, claro. Codificado, no sé, de una manera muy loca. Sí. Fue al encontrar su cuerpo que la policía logró identificarlo por su foto. Todo esto fue un fraude. El asesino jamás se encontró. Nunca lo pudieron encontrar. Claro, es un fraude porque nada se encontró de él, salvo por otras páginas que lo desacreditan totalmente, porque en su página pone él fotos de los diarios, pone fotos con Elizabeth, cosas así.
él modificó las portadas de los diarios para poner fotos con otro encabezado, o sea, modificó todo el tema de lo que se publicaba. Modificó la foto de Elizabeth para que se pareciese la de las cartas, a otra chica. Fue modificando todo. Y no se sabe, digamos, quién es. Y ni tampoco se sabe si la carta es verdadera o de la misma existencia de Burns, digamos. Claro, ni siquiera si Burns realmente existe. Claro. Por último, el doctor más sospechoso de todos, el doctor Walter Bailey. La hija del doctor Bailey era amiga de Virginia, una de las hermanas de Elizabeth. De hecho, él fue padrino de honor en su casamiento. Walter estaba casado y luego en 1947 Walter cambió su testamento, dejándole la mitad de su herencia a la doctora Alexandra Partica, una inmigrante austríaca quien fue su amante por los últimos 5 años. Luego de la muerte del doctor en el año 1948, su autopsia indicó que sufría de una enfermedad degenerativa en el cerebro. A raíz de esto, su ex esposa Ruth comenzó a levantar sospechas y demandas contra el amante de su difunto marido. Según ella, decía que Alexandra había chantajeado a Walter de darle su fortuna a cambio de no darle a conocer los secretos del doctor. Esto evolucionó hacia la teoría de que Elizabeth contactó a Walter por ayuda una noche de enero de 1947. Cercano ahí a la fecha. Walter, por su enfermedad, conocida porque sí, estaba justamente ahí cerca. Bueno, no sé si tan cerca, pero bueno. Sí, puede haber sido en enero. En enero como que... Puede haber sido el primero. Walter, por su enfermedad, conocida por causar explosiones de ira, terminó por matarla. Así que cortó su cuerpo en 2 partes para poder transportarla fácilmente, ya que tenía 67 años, y decidió tirar el cuerpo a solo una calle de la casa de su ex esposa y a solo 5 calles de su consultorio. Entre medio. Esta es una teoría. Otra razón, aunque poco fundamentada, fue que Elizabeth dijo por varios años que había perdido un hijo, a diferencia de Walter, que sí perdió un hijo en un accidente de auto hacía 30 años, así que mató a Elizabeth para compensar la muerte de su hijo. Tal vez por rencor hacia Elizabeth, que usaba la historia de su supuesta pérdida para tener un poco de compasión entre la gente. La muerte de su hijo, coincidentalmente, fue un 13 de enero. Recordemos que estas son las razones por las que se piensa como Bailey como uno de los principales sospechosos. Es el más convincente en mi opinión porque era doctor, sabía cómo cortar y todo eso. hacía histerectomías, removía excedentes de peso, cosas del estilo. Claro. Se supone que lo habían chantajeado porque él además practicaba abortos, lo cual no ha sido fundamentado, pero lo importante es que fue un doctor. Él fue un doctor que tuvo alguna relación con Elizabeth real y alguna forma de haberle hecho, y además le sirvió para intimar a su esposa. Estos son todos los sospechosos que hay hasta ahora. Díganos en las redes cuáles les parecen las teorías más convincentes de todas las que les hemos dejado hoy. Si saben sobre el tema de Black Dahlia, pueden comentarnos. La verdad que es un tema, otra teoría también. Hay muchas fuentes de información también. Sí, es un caso muy extenso, ha sido muy investigado, pero bueno, lamentablemente todavía no se sabe quién fue, a pesar de que pasó hace mucho tiempo. Probablemente porque nadie lo pueda llegar a como resucitar al caso. Porque sí, siempre existen volver a abrirlo, digamos. Siempre existen personas que reabren casos. Sí. Bueno, pueden encontrarnos en Facebook, YouTube e Instagram como Frente al Fogón. Ahí subimos los adelantos de capítulo, algunas imágenes relacionadas también, después de que se publique el episodio. Estamos en Spotify, iVoox, Anchor y otras plataformas de podcast, donde también pueden escucharnos. Nos vemos la semana próxima con otro capítulo de Frente al Fogón. Nos vemos la próxima semana. Saludos. Gracias por escuchar.